Bueno, primero, ¿qué factores cognitivos, emocionales y sociales influyen o están relacionados con el tema de embarazo en adolescentes? Bueno, los factores cognitivos podrían ser, por ejemplo, la atención podría verse afectada, una atención dispersa porque la niña empieza a pensar mucho en el problema y empieza a generar una dispersión y una atención dispersa en medio de los procesos que está generando, ¿sí? Entonces, la atención podría verse afectada. A nivel emocional, pueden haber sentimientos o emociones como la tristeza, o pueden haber emociones como el sentirse sola, el sentimiento de soledad en medio de esta situación. Entonces, ese podría ser una emoción que pudiera atravesar un adolescente en medio de esta situación, como la frustración, la tristeza podría presentar. A nivel social, podrían presentarse factores relacionados con el aislamiento, la vergüenza. Bueno, la vergüenza podría considerarse dentro un sentimiento. Y a nivel social podría considerarse de pronto el aislamiento de las personas, de pronto por pena, por vergüenza, al que dirán. Sí, el desvincularse totalmente de amigas, amigos, desvincularse de su red de apoyo porque no quiere que la juzguen, no quiere que nadie sepa, entonces se pueden aislar. Y combinado todos estos elementos podría generar una depresión, podría generar rasgos hacia una depresión o rasgos hacia un estado de ansiedad, ¿sí? Es ese como primer respuesta a la primera pregunta. Como segunda respuesta, identifique los efectos psicosociales internos y externos que se generan cuando un adolescente asume la maternidad. ¿Cuáles son esos efectos psicosociales? Bueno, estos van relacionados con el contexto en el cual se encuentra la niña o la adolescente en un estado de maternidad, y efectos psicosociales podrían ir asociados a, a desistir de metas, de objetivos, de sueños. Algunas, hasta depende de cómo fue esa concepción, pues podrían hasta generar ideaciones suicidas, ¿por qué no? Si de pronto están frustradas en medio de esta maternidad. Eh, Otro factor psicosocial podría ir también la parte que desisten del relacionamiento interpersonal con los demás, porque de pronto se perciben como que hubo un cambio significativo en su cuerpo, ya no se perciben como esa chica atractiva, como esa chica que tenía el supercuerpo, sino que pueden empezar a percibirse a través de ese cambio pues, con una distorsión cognitiva, y como no hay la madurez completa para asumir el proceso, esto podría generar un impacto a nivel psíquico y social, ¿sí? De aislamiento y de, de una autoestima pues un poco baja, de creer que cometió el pecado más grande del mundo y que entonces está pagando por eso que cometió, ¿no? Podría haber como un significado o una representación social de una adolescente en su proceso de maternidad. Eso para la segunda pregunta. La tercera pregunta, ¿cuáles considera usted que son los signos de alarma que permiten identificar cuando un adolescente está viviendo una situación? Bueno, los signos de alarma, pues básicamente van relacionados con la parte conductual, comportamental, el aislamiento, las conductas agresivas que pudiera tener, las conductas
un poco, puede haber agresión verbal o agresión física, el aislamiento de sus compañeros, de la familia, la pérdida del apetito, la pérdida del sueño, pueden ser síntomas o signos de alarma que permiten identificar que una adolescente pudiera estar viviendo algún evento o alguna etapa que está generando algún tipo de crisis en la vida de ella. ¿Listo? ¿Qué acciones se pueden proponer para prevenir y controlar el embarazo en adolescentes desde lo educativo y desde lo psicosocial? Bueno, aquí se ve que hacer un abordaje psicoeducativo, un abordaje desde lo educativo, pues manejar la psicoeducación con los adolescentes, niños, niñas y adolescentes, manejar la psicoeducación y la psicoeducación en este proceso de la sexualidad, pero vista no como el acto del coito, sino vista más como desde cómo me relaciono yo con los demás, cómo luego logro respetarme y respetar a los demás, cómo logro darme mi lugar en medio de una relación sentimental, cómo puedo generar unos estímulos afectivos sin que se malinterpreten. ¿Hasta dónde puedo llegar en medio de esta etapa en la que me encuentro si llego a tener alguna relación sentimental? ¿Qué sería lo adecuado hasta dónde llegar? Es decir, que se trabaje la psicoeducación desde la sexualidad, pero no vista como el acto del coito, sino como esas habilidades sociales, relacionamiento interpersonal, esas habilidades con el otro, desde el otro, para el otro y para conmigo mismo. ¿Listo? Y desde lo psicosocial, pues implementar campañas de prevención y promoción de enfermedades de transmisión sexual, de elementos como embarazos no deseados, sí, campañas desde la parte psicosocial. ¿Listo? Y por último, ¿qué acciones considera que se deben realizar desde el rol del psicólogo en el contexto educativo frente a este tema tratado? Psicoeducación, campañas psicoeducativas, talleres psicoeducativos, acciones psicoeducativas que permitan el abordaje de la temática, pero no con ese morbo, ni cómo enseñarles a poner un condón a las niñas o a los niños, más que, bueno, posiblemente eso también hay que enseñarlo, pero hay que redireccionar y reorientar esa educación sexual que en muchas instituciones y colegios se da, porque a veces les enseñan a poner un condón con un pepino, pero ni siquiera se les orienta en cuáles son esas habilidades sociales que tenemos. ¿Cómo nos podemos relacionar sin que se malinterpreten las situaciones dentro de un contexto y sin que se sexualice las relaciones interpersonales? ¿Sí? ¿Cómo nos acercamos al otro desde una afectividad correcta y que no malinterprete las situaciones? ¿Cómo me puedo yo mover dentro de mi relación sentimental con mi pareja, teniendo en cuenta mi edad evolutiva, teniendo en cuenta los procesos evolutivos en los que estamos y teniendo en cuenta las prioridades en este momento de la vida de cada uno? ¿Sí? Es más como desde ahí que podríamos nosotros llegar a realizar unas intervenciones significativas. ¿Listo?